Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Bien, veo que hay poca participación de sus compañeros. Me imagino que deben estar en otras clases. De todas maneras, vamos a comenzar por tema de que ya estamos en plataforma y nos da un determinado tiempo de conexión. ¿Listo? El, Me adelanto antes de comenzar con la asignatura de reumatología, me adelanto el día lunes. El día lunes, las actividades normales en la universidad. Acabo de salir de un taller que hubo de inteligencia artificial en el auditorio de la carrera de medicina. Ya entonces, para el día lunes normal, lo que significa que el día lunes van a dar su tercer examen parcial oficial escrito todos. ¿Listo? Me imagino que ya están totalmente preparados para dicho examen. ¿Ya? Vamos a comenzar puntual la siguiente clase el día lunes, 8 menos cuarto. Hasta las 8:15 dan su examen y continuamos con el avance de la asignatura, ¿ya? Así que desde este momento voy a compartir pantalla para que iniciemos el tema. Bien. Todos pueden ver, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a la asignatura de reumatología. Ustedes saben, la reumatología es la ciencia que estudia todas las enfermedades articulares y perdón, un segundito. Todas aquellas relacionadas a las enfermedades del tejido conectivo. Me permito decir de que la mayoría de las enfermedades reumatológicas tienen un componente multisistémico, son de evoluciones crónicas y tienen manifestaciones extraarticulares, por lo que son habitualmente con compromisos sistémicos. Lamentablemente, cuando vayamos a hacer la suma de criterios, tanto clínicos como laboratoriales, ya va a ser la suma de criterios que vayamos a tener en estas dos áreas lo que me va a dar una aproximación diagnóstica. No es de valerse de los resultados de laboratorios ante poca ausencia de clínica para poder diagnosticar una enfermedad. Quizás sea una de las ramas de la medicina en la que yo tengo que tener bastante sustento clínico para que a través de los resultados del laboratorio tenga yo una mayor probabilidad de poder estar enfocado en una determinada patología. Muchas de las enfermedades en reumatología le llaman las grandes enfermedades silenciosas, ¿ya? O las enfermedades oscuras o las gran disimuladoras inclusive, porque pueden enmascarar un sinnúmero de enfermedades que los pueden confundir fácilmente por los diferentes compromisos extraarticulares que tienen estas enfermedades, que si bien pueden comenzar en una determinada articulación, pero puede comprometer la parte neurológica, hematológica, gastrointestinal, hepática, cutánea. Ya, entonces eso puede hacer que enmascare otras enfermedades y ustedes ni siquiera sospechen de qué es lo que se está tratando. Es por eso también de que en muchos exámenes de residencia se agarran preguntas de esta asignatura, específicamente, porque se vale más de suma de criterios de, de que solamente agarrarse parámetros laboratoriales. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, como primera clase de esta asignatura vamos a hablar de todo lo que es los principales síntomas y signos enfocados a la reumatología, cuáles son los motivos por los que vienen los pacientes a consultar a la emergencia o a la consulta externa ante un problema articular. Para eso, como todos los temas de medicina, es importante la historia y el examen físico completo y cuidadoso, que son fundamentales en la evolución del paciente. Estos enfermos habitualmente son seguidos en tiempo en cuanto a la progresión de la enfermedad y en la respuesta a las terapias que vienen recibiendo. Y para ello deben registrarse sistemáticamente la información clínica de estos síntomas, los datos del examen físico que podamos obtener y una evaluación siempre de la capacidad funcional. Entonces,
El motivo de consulta en los pacientes con problemas reumatológicos habitualmente suelen ser esto. O vienen por dolor de una articulación, o vienen por la rigidez de una articulación que les cuesta movilizarse, lo sienten entumecido, en otras palabras, la articulación, la sienten dura esa articulación, la siente tumefacta, o sea, significa con aumento de volumen. Hay una debilidad en una extremidad, hay una impotencia funcional o dificultad para poder caminar, o hay una fatiga muscular como un cansancio en la articulación o en la parte muscular. Entonces, siempre tienen que estar atentos en este orden cronológico. Pueden venir los pacientes a una consulta y ser la primera manifestación de un problema reumatológico. Para eso vamos a ir desglosando cada uno de estos síntomas. Entonces, siendo que el principal síntoma de un problema reumatológico es el dolor, entonces es la manifestación que habitualmente más preocupa a los pacientes y depende muchas veces de las vivencias previas al respecto y del umbral de cada enfermo. Hay algunos pacientes que, de acuerdo a la escala del dolor del 1 al 10, con un 2 pueden ellos, con un 2 que nosotros podamos catalogarlo, ellos sentirse con mucho dolor, y otras personas que recién con un 9 de la escala del dolor pueden manifestar recién un dolor. Ya, entonces mucho depende de cada paciente, esto puede ser subjetivo. Para ello, sin embargo, es importante recolectar algunos datos, como en el interrogatorio deben incluir preguntas sencillas y concretas que permitan evaluar las características de este síntoma. ¿Cómo es su dolor? ¿Dónde le duele? La irradiación, desde cuándo le duele, si le ha dolido en otras ocasiones, cuánto le ha durado, se inició de forma paulatina o repentina, si está relacionado con algún hecho o alguna actividad concreta, en qué momento del día tiene más dolor, qué cambios en su vida cotidiana se relacionan con el dolor, si se asocia siempre con otras manifestaciones y qué tratamientos ha realizado. Entonces, en relación a la penúltima pregunta que hacen, siempre tienen que ver qué otras manifestaciones aparte del dolor. Bien, señora, a ver, usted me dice que le duele ambos hombros, ambos codos, ambas manos. Amanece con las manos duras, que después de una hora comienzan a ablandarse. Esto le viene ocurriendo hace 6 meses, que empeoró las últimas 3 semanas. Y aparte está con visión borrosa. Le hacen un hemograma, tiene una anemia, tiene leucopenia, tiene plaquetopenia. Le hacen transaminasa, están más de 5 veces su valor normal. Ven el pie y tiene lesiones en la planta del pie. Entonces, lo que estoy tratando de manifestarles a ustedes es de que el inicio de un problema articular, cuando ya hay componentes sistémicos o multiorgánicos, de múltiples órganos, entonces me está diciendo de que hay una enfermedad de base que es de origen multisistémico, con manifestaciones multisistémicas, y debo prestarle más atención. Entonces, este síntoma principal, que puede ser el dolor de una articulación o un síntoma sistémico general, si es una articulación la dolorosa, se debe preguntar por otras articulaciones con síntomas y por problemas articulares previos. Bueno, entonces viene por un dolor en la rodilla derecha y se conforman con decir, ah, ya, mencióneme las características de su dolor de rodilla derecha. En cambio, ustedes deberían preguntar si él no ha experimentado algún otro dolor en alguna otra articulación. Y puede que el paciente se le olvide porque recuerda habitualmente los últimos sucesos que él ha vivido. Pero ustedes deben averiguar si semanas atrás ya ha dolido otro tipo de articulaciones. Y sobre todo siempre deben preguntar por las que menos habitualmente la manifiesta el paciente, que son los de la región de la columna. ¿Listo? Entonces, como los enfermos no consideran la columna ni la sacroiliaca como articulaciones, siempre se deben preguntar dirigidamente por esas articulaciones. Entonces, ¿qué características se deben analizar? El sitio de origen del dolor, la forma como comenzó, el tiempo de evolución, la intensidad, las variaciones del dolor en el día y en la noche, la relación con el traumatismo y en alguna actividad predeterminada, presencia de signos inflamatorios o repercusiones en la vida diaria del paciente. Por ejemplo, más adelante vamos a ver también las diferencias entre un dolor articular de origen inflamatorio en relación a un dolor articular de origen mecánico. Por ejemplo, en el dolor de origen mecánico, como ejemplo característico, la artrosis, mientras está en reposo,
Mientras está en reposo, no duele la articulación, está en actividad y comienza a doler. En cambio, en el paciente con problemas inflamatorios es al revés. Mientras está en reposo duele y cuando comienza a caminar calma el dolor. Entonces se dan cuenta la relación que tiene con las actividades que realiza. Es así de que lo podemos clasificar al dolor articular en agudo o en crónico. Agudo si tiene menos de 6 semanas de evolución y crónico si lleva obviamente más de ese tiempo. La localización del dolor es también muy importante. Hay que ver si es un dolor superficial o profundo. Cuando es superficial, esto nace de la piel, es bien localizado, se asocia con una sensibilidad local y habitualmente hay una hiperalgesia. En cambio, el dolor profundo es más musculoesquelético, visceral, que presenta una localización y distribución también similar. Los dolores de origen articular, entonces en este tipo de dolor, tanto los movimientos activos, que son los que realiza el paciente, como los pasivos, que son los ejecutados con ayuda de ustedes, el examinador, hay que ver si se alteran o hay limitaciones, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema en la rodilla, ¿será que le duele en flexión o en extensión? ¿O será cuando ustedes realizan en búsqueda de algún signo, algún movimiento pasivo o diferente, es que se exacerba ese dolor? Ya entonces, por ejemplo, en los dolores provenientes de las bursas, los tendones adyacentes a las articulaciones, la movilidad activa puede estar limitada, pero la movilidad pasiva se mantiene relativamente indemne y a la palpación se encuentran los famosos puntos dolorosos o puntos gatillo, que por cierto en el cuerpo humano tenemos más de 100 puntos gatillo que pueden hacer que aparezca un determinado dolor. ¿Qué factores pueden provocar o aliviar un determinado dolor? Pues ahí están la postura o los esfuerzos inadecuados, el frío, el calor, conflictos emocionales, el sobrepeso sobre las articulaciones, los tratamientos que se le pueda dar al paciente. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de dolor habitualmente que se tiene? Está el dolor inflamatorio, el dolor mecánico, el dolor psicogénico y el dolor causal. El psicogénico, bueno, habitualmente pueden haber personas desde un extremo que puedan ser hipocondríacas, que siempre piensan que tienen algún problema de salud y manifestarlo en alguna articulación, así como hay problemas emocionales o personas que son más frágiles emocionalmente que también lo manifiestan el dolor en una articulación. Ya entonces son los famosos dolores de origen psicosomático que lo llaman, ¿no? De que tanto me imagino que me duele una articulación, verdaderamente en el tiempo me puede verdaderamente doler esa articulación, ¿ya? Entonces, cuando es inflamatorio, el ejemplo característico es la artritis reumatoidea. Este persiste en reposo, incluso interrumpe el sueño y mejora con la actividad, como les comenté, ¿ya? Es el dolor que habitualmente cuando la persona está caminando o está en actividad, es que aumenta más el dolor y puede inclusive cuando está con actividad de la enfermedad, empeorar el dolor estando en reposo. Ya no respeta ninguno de los dos periodos. El dolor mecánico, como les mencioné, es característico de la artrosis. Se presenta al iniciar la actividad durante breves minutos y disminuye con el movimiento y reaparece al sobrecargar la articulación. Cuando yo me paro y camino y si tengo una artrosis en la rodilla, pues me va a doler, pero mientras esté en reposo no va a haber el dolor. El dolor psicógeno, como ya lo comenté, está en relación, ¿no es cierto?, a problemas psicosomáticos. El dolor oncológico, ¿ya? O los dolores causálgicos están relacionados ambos porque tienen un origen neurológico. La causalgia habitualmente es por la afectación de un nervio periférico por un traumatismo. Un ejemplo característico, por ejemplo, podría ser el herpes zóster, que sigue el trayecto de un territorio nervioso, ¿no es cierto?, inflamándolo y haciendo de que persista o que sea parte de una complicación, la neuropatía posherpética. En los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y que son postrados y que todo el tiempo están en una sola posición, también pueden causarle dolor, no por el hecho de que tengan una hemiplegia de un lado, no significa que no le vayan a doler. Por la afectación neurológica que han tenido a nivel central, pueden aparecer estos dolores reflejos
neurológico. Otro ejemplo es la distrofia simpática refleja, que se caracteriza por dolor urente intenso en una extremidad, por ejemplo, el síndrome hombro-mano, asociado a traumatismo, hemiplegia, accidentes cerebrovasculares y se acompaña de tumefacción o cambios cutáneos vasomotores o sudomotores. La distrofia simpática refleja es el tipo de dolor característico, es el dolor causálgico. Otros síntomas importantes que frecuentemente se acompañan al dolor, están relacionados, es la rigidez. Este es un dato importante que casi nadie le presta atención, al menos son poquísimos los estudiantes o internos que preguntan estas características. ¿Le duele la articulación? Sí, pero no preguntan si la siente rígida la mano. Si esta rigidez aparece en la mañana, ya, o es en cualquier momento del día, y cuánto tiempo es que siente que está rígido. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea hay lo que se llama el famoso fenómeno ICE, también llamado fenómeno hielo. Cuando ustedes meten la mano en un turril cargadísimo de hielo y lo dejan durante 5 minutos y lo sacan su mano, no solamente va a cambiar la coloración, sino que la van a sentir tremendamente dura la mano, que no van a poder mover los dedos, ¿cierto? Esa sensación es la que experimentan este tipo de pacientes. Cuando hay una artritis reumatoidea, entonces ellos amanecen con rigidez matutina. Y es un marcador de la actividad de la enfermedad el tiempo que están con esa rigidez. Entonces se habla que hay una actividad de la enfermedad cuando esta rigidez dura más de una hora. Se dice que ya está en proceso de inactividad de la enfermedad cuando es menos de una hora. E incluso se convierte en un criterio diagnóstico cuando sobrepasa este tiempo. Entonces, muy, pero muy importante que tomen en cuenta este dato. En algunos libros van a encontrar mayor a 45 minutos. Está bien, es válido. En otros también pueden encontrar mayor a una hora. Con que lo consideren mayor a 45 minutos, bueno, estamos de acuerdo en ese punto. Los signos cardinales de inflamación de las articulaciones también es importante. Puede haber tumefacción, calor, rubor, dolor y pérdida funcional. ¿Qué se llama esa tetrada? A ver quién me puede decir. Tetra de Celso. Tetrada de Celsius, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto habitualmente, cuando aparecen todos estos datos, que no solamente me indican inflamación, también suelen estar asociados a procesos infecciosos, o a no ser que sean tremendamente traumatismos o golpes intensos sobre la articulación que no esté relacionado a infección. Otro dato que tienen que ver ustedes cuando estén en el examen físico siempre es ver la simetría en ambas extremidades, ¿ya? Entonces, y ver si hay un aumento de volumen en una o en otra articulación, ¿ya? Entonces, siempre comparar la extremidad ipsilateral, ¿ya? De la misma forma, entonces, observar siempre la forma de las manos. Se dice habitualmente que las manos están tumefactas y tienen la sensación de que estuvieran edematizadas, y la punta de los dedos, cuando tienen la forma de una salchicha, es característico de las famosas colagenopatías. Entonces, mucho ojo al examinar las manos, sobre todo de las mujeres, que habitualmente es donde se ven más frecuentes las colagenopatías del tipo de lupus eritematoso sistémico. Ya entonces está tumefacto, es brillante y el dedo como tal, ya tiene la apariencia como si fuesen dedos en salchicha. Entonces, siempre tomar en cuenta esos datos porque me pueden hacer pensar de que esté frente a una colagenopatía asociada. En cambio, los procesos en... Retengo, chicos.
Entonces, en cambio, los procesos degenerativos crónicos como la artrosis se caracterizan porque los signos inflamatorios son escasos o no existen. Ya entonces, en los procesos dolorosos mecánicos como la artritis reumatoidea no hay inflamación. En cambio, en los dolores de origen inflamatorio, donde el más característico, la artritis reumatoidea, sí van a encontrar estos signos inflamatorios. En relación a la evolución de los pacientes que tienen dolor articular, siempre hay que investigar cuántas articulaciones son las que están afectadas, cuáles articulaciones, en qué orden se fueron afectando, si el compromiso es simétrico o asimétrico. Por ejemplo, ahí le pongo el más representativo, la fiebre reumática. El dolor es asimétrico, comienza en grandes articulaciones y cede espontáneamente después de 3 semanas y salta a otra articulación. ¿Listo? Entonces, esas características, por ejemplo, siempre tienen que tomarlas muy en cuenta. En relación a la terminología, bueno, ya ustedes saben, el término algia implica a dolor, artralgia, ¿ya? El sufijo itis hace alusión a inflamación. Puede haber artralgia y puede haber artritis, puede haber presencia de ambas situaciones, entonces tomar en cuenta. Puede haber artritis, que es dolor articular acompañado de inflamación, mialgia, dolores musculares, miositis, dolor más inflamación, y polialgia, dolores difusos o que no están bien definidos. Según el número de articulaciones afectadas, entonces las artritis se clasifican en monoartritis, si es una sola articulación, oligoartritis, más de una y menos de 5, poliartritis más de 5 y como ya lo mencioné, de acuerdo al tiempo de evolución, son agudas si tienen menos de 6 semanas de evolución o crónicas si tienen más de 6 semanas. Ya entonces, eso es importante para poder clasificarlas adecuadamente. Entonces, siempre ustedes tienen que examinar la articulación contralateral y determinar qué es lo que está afectándose. Por ejemplo, en este caso hay un aumento de volumen en la rodilla izquierda en relación a la derecha, ¿ya? Y los diferentes puntos dolorosos. En las poliartritis, por ejemplo, hay que ver el comienzo brusco, si afecta a varias articulaciones simultáneamente o es de un carácter aditivo. ¿Qué significa? En que una articulación afectada se suma a otra. Por ejemplo, cuando duele en algunos casos la muñeca, ¿no es cierto? Hay un carácter aditivo y refleja en el resto de la mano. Ser migratoria, ¿no es cierto? La inflamación salta de una articulación a otra, dejando indemne la que se había afectado inicialmente. El término migratorio hay que tomarlo muy en cuenta. No significa de que ahora me está doliendo el codo derecho y mañana me va a doler la rodilla izquierda y en los dos lugares sigo con el mismo dolor. No, primero pasa el dolor en una articulación y después aparece el dolor en otra articulación. Esa es la terminología correcta para poder decir que es migratoria. También se describen grupos de articulaciones comprometidos, que pueden ser grandes o pequeñas, proximales, articulaciones proximales, hombros o caderas, distales, hace alusión a manos o pies, simétrica o asimétrica, ya lo comenté. También hay que investigar la asociación de cuadros de poliarticulares o dolores de columna cervical, dorsal o lumbar. Por ejemplo, en el 5% de los pacientes con artritis reumatoidea, la forma inicial de manifestarse es con una subluxación atlantoaxoidea y estos pacientes pueden quejarse de cervicalgia o dormir mal, ¿ya? O no poder tolerar inclusive las almohadas o despertar con dolores. Entonces siempre hay que prestar atención a estas características, ¿ya? Otra característica en la artritis reumatoidea es poliartritis simétrica, afecta a grandes y pequeñas articulaciones y de forma aditiva. Se suman articulaciones al dolor. Bien, entonces siempre valorando ambas articulaciones y revisando, ¿no es cierto?, si hay deformidades en las articulaciones, si hay signos inflamatorios y en cuáles. Entonces, la enfermedad reumática, como lo comenté, tiene un carácter de poliartritis migratoria. Las espondiloartritis anquilosantes, si bien compromete articulaciones periféricas, lo más destacado es el dolor de la columna, habitualmente dorso lumbar con irradiaciones atípicas,
comprometiendo también la cara anterior del tórax. Las polimialgias reumáticas con afectación de pacientes sobre los 50 años, rigidez de las musculaturas proximal, ya es eso lo más destacado con que conduce esto a la postración. Cuando habla de rigidez de la musculatura proximal, ¿a qué creen que se refiere? En las polimialgias reumáticas. ¿A qué creen que se refieren cuando hablan de rigidez de la musculatura proximal? ¿Quién me puede decir? A ver, aquí habíamos hablado hace un momento, ¿a qué se llama a qué se refiere lo proximal o las articulaciones proximal? ¿A qué se refiere lo proximal? Jóvenes, ¿a qué se refiere lo proximal? A lo que está más cerca de la línea media del cuerpo. No, lo proximal habíamos dicho que se refieren a los hombros o a las caderas y lo distal a las manos o a las muñecas o a los pies. Eso es lo distal. Entonces, cuando hablo de rigidez de la musculatura proximal, hace alusión al dolor, todo lo que es de la cintura escapular, que está directamente relacionado con los hombros y todo lo que es la escápula. Y rigidez también de la cintura pélvica. Entonces, estos pacientes con polimialgia reumática hacen alusión que duele en varios grupos, no solamente articulares, sino también musculatura con rigidez de la musculatura proximal. Cintura escapular, cintura pélvica. Las pelvis también con rigidez de la columna como síntoma más precoz que dura de 1 hora y suele anteceder al dolor lumbar. Entonces, las combinaciones de artralgia o artritis y rigidez deben llamar la atención y siempre hacer pensar en un cuadro inflamatorio. Otro de los síntomas por los que consultan estos pacientes son la debilidad o la sensación de falta de fuerza que se caracteriza que es característica de las afecciones musculares y neurológicas que pueden afectar a algunas también artropatía. Se debe excluir otras causas sistémicas de debilidad, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, que no haya anemia, que no haya hipotiroidismo, etcétera. Cáncer, depresión, las miopatías que tienden a causar también debilidad o dolores proximales o simétricos de la cintura pélvica y torácica, como les mencioné. Entonces, la debilidad hace referencia a que o pueden costarles levantarse o pueden costarles levantar la mano o pueden costarles realizar una actividad cotidiana que realizaban anteriormente, como vestirse, cómo cepillarse los dientes, cómo peinarse, cómo caminar, sienten más debilidad que lo habitual. No están focalizados estos pacientes, sienten simplemente debilidad. Hay una disminución de la fuerza muscular. La tumefacción o hinchazón o aumento de volumen que ya habíamos dicho generalmente se acompaña de dolor. La simetría y el tamaño del número de articulaciones involucradas orientan al diagnóstico. Entonces, esto para que no se olviden nunca. Cuando tengan una monoartritis, tienen que pensar en 3 situaciones. No hay más causas de dolor de una sola articulación. Primero, que el origen puede ser séptico por algún proceso infeccioso y el más característico, artritis séptica. Segundo lugar, una artritis gotosa que en la mayoría de los casos es monoartritis. Lo máximo que puede llegar a comprometer son a oligoartritis, menos de 5 articulaciones. Pero en la mayoría de los casos en la gota es una monoartritis. Y en tercer lugar, ya son los traumatismos, el politraumatismo o el traumatismo directo de una sola articulación. Ya entonces no se olviden, cuando les pregunte cuáles son las 3 causas de una monoartritis, o es traumática, o es séptica, o es gotosa. No hay más. Las oligoartritis, entonces aquí están las artropatías seronegativas, están la artritis de Reiter, que le llaman, las poliartritis, la más característica es la artritis reumatoidea,
El compromiso también puede ser aditivo, como les mencioné, artritis reumatoidea o enfermedades del tejido conectivo, migratoria, fiebre reumática, intermitente el dolor en gota, reumatismo palindrómico, psoriásico, etc. El otro es la incapacidad o impotencia funcional, referida no solamente como debilidad, sino una limitación a la movilidad. Es muy diferente, entonces yo me siento débil a decir yo me siento limitado en algún movimiento. ¿Ya? Expresa la imposibilidad para realizar de forma parcial o totalmente movimientos habituales. Procesos musculares, articulares, neurológicos aislados pueden estar relacionados a aquel. ¿Cuál creen que es para ustedes la diferencia entre una debilidad y una limitación funcional? ¿Quién me puede decir? Diferencia entre una debilidad y diferencia entre una limitación funcional. La debilidad es lo que siente y la limitación funcional es lo que hace, doctora. A ver, otra opinión. En que la limitación ya no va a poder ejercer ninguna acción. Las limitaciones funcionales no van a poder ejercerlo o parecerlo totalmente el movimiento como tal. Y habitualmente en las limitaciones funcionales, esto acuérdense, o la impotencia funcional, siempre hay un proceso patológico de base que lo acompaña. Por ejemplo, los pacientes que tienen embolia, ¿ya? Y que están hemiparéticos, no es lo mismo decir hemiparesia que hemiplegia. ¿No es cierto? Entonces la fuerza muscular se la puede clasificar en 5 grados. Entonces cuando usted puede agarrar y realizar la flexión y la extensión completa, ¿no es cierto? Entonces no tiene limitación funcional. Ya entonces significa que está 5 en 5, pero cuando no puede realizar nada ni levantarlo, la extremidad, entonces habla de una limitación funcional de 1 en 5. Cuando es parcial puede ser 2 o 3. Entonces, yo intento con todas mis fuerzas y no puedo realizar ese movimiento. Estoy limitado por alguna causa que me lo impide. En cambio, la debilidad, no hay una enfermedad de base que me pueda estar relacionado a aquello. Es parte de otro síntoma, ¿ya? Y no puedo realizar en el tiempo que antes lo hacía esa actividad. Por ejemplo, quiero llevar la cuchara con la sopa a mi boca y antes lo hacía en 2 segundos, pero ahora lo hago en 5 segundos, pero lo completo todo ese movimiento, pero con mayor debilidad. En el otro está limitado funcionalmente, no lo logra completar, o es parcial o es total. La fatiga va acompañada de la evolución de las enfermedades reumáticas inflamatorias y es referida como una sensación de disconfort que obliga a incrementar los periodos de reposo. Lo asocian habitualmente con una disnea, por ejemplo, ¿ya? Lo asocian como un cansancio, lo asocian como que le falta el aire, ¿ya? O como una sensación de disconfort y muchas veces puede estar relacionado también a problemas emocionales, la fatiga, y no necesariamente a un problema orgánico como tal. Pero siempre también hay que tomar en cuenta, y como les menciono, es la suma de síntomas lo que me va a llegar o aproximar al diagnóstico más cercano. Entonces, por eso es que es importante en la anamnesis completar aquello con la búsqueda de posibles factores desencadenantes, antecedentes hereditarios, ingesta de medicamentos, exposición a agentes físicos, situaciones emocionales, la revisión, con la revisión por sistemas en búsqueda de otros síntomas y signos que pueden acompañar al cuadro doloroso. Otros síntomas o signos que se pueden asociar, por ejemplo, con fiebre, disminución del peso,
fatiga, que ya lo hemos mencionado, puede haber cefalea, alopecia, exantema con manifestaciones cutáneas, fotosensibilidad, nódulos en las articulaciones, fenómenos de Raynaud relacionados con fenómenos vasculares por vasoconstricciones sostenidas que hacen que cambie de coloración la mano de acuerdo al tiempo en el que está expuesto al frío. Pueden haber xeroftalmía o xerostomía con resequedad tanto del globo ocular como de las mucosas bucal, inflamación ocular, trastornos visuales, mucositis, serositis, carditis, inflamación a distintos niveles. ¿Ya? Entonces, miren la variedad de síntomas con los que pueden ir acompañados los problemas articulares o musculares. ¿Ya? Entonces, por eso hay que prestar atención a todas estas características. La mayoría, vuelvo a decir, de las enfermedades reumatológicas tienen un compromiso sistémico. Y no solamente sistémico, se refiere a que tiene fiebre, tiene disminución del apetito, tiene hiporexia, tiene astenia, tiene adinamia, tiene fiebre, tiene es solamente esos síntomas que habitualmente son los que más lo relacionan cuando se habla de compromiso sistémico. Y en relación hablo de compromiso sistémico cuando manifiesta síntomas de otros órganos sistémicos. ¿Listo? Pueden haber artralgia, artritis, mialgia, miositis, puede haber anemia, leucopenia, anticuerpos autoinmunes, trastornos cognitivos, convulsiones, neuropatía, óbito fetal, trombosis, etc. Entonces son datos que me indican no solamente componente articular, sino también neurológico, componente ginecológico, componente vascular con formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, componente hematológico, etcétera. Bien, dentro de lo que es el examen físico, entonces este debe ser completo, abarcando siempre todos los sistemas e incluyendo una descripción del estado general, la actitud del paciente y su capacidad de valerse por sí mismo. Luego se realiza un examen articular sistematizado de todas y cada una de las articulaciones, entonces utilizando siempre la inspección, la palpación, la exploración de la estabilidad, los rangos de movimiento articulares activos o pasivos, y la función de las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones que se deben tomar en cuenta? Dentro de las periféricas, las manos, entonces están las interfalángicas distales, interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las carpometacarpianas del pulgar, articulaciones de la muñeca, del codo, del pie, las interfalángicas, las metatarsofalancicas, las trágalo-calcáneas o subastragalianas, tobillos, rodillas, etc. Por ejemplo, en lo que son la artritis reumatoidea, habitualmente las articulaciones de la mano que más se afectan son aquellas relacionadas a las interfalángicas proximales, ¿ya? Entonces, y no tanto así las interfalángicas distales. Otras articulaciones están ahí las del hombro, glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, cadera, sacroiliaca, columna vertebral cervical, torácica, lumbar, las temporomandibular, también otra forma de manifestarse de la artritis reumatoidea. En el examen articular siempre hay que inspeccionar las áreas de inflamación, aumento de volumen, las deformidades, la movilidad articular que ya los mencionamos, o el aumento de volumen articular que son parte de la tumefacción y de los signos inflamatorios dentro de la tetrada de Celsius. Deformidades o pérdidas de lineamiento articular debidas a retracciones tendinosas por daño articulares crónicos, secuelas de artropatía o lesiones antiguas que pueden ser postraumáticas o quirúrgicas.